Proverbios capítulo 8 habla de la sabiduría de Dios en todo su contexto. Aquí la sabiduría parece que habla y dice en el verso 22, ella, la sabiduría, Jehová me poseía en el principio, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Sin embargo, cuando nosotros tomamos la versión de la Biblia de la sociedad religiosa de la Atalaya, con los testigos de Jehová, que son los más famosos en esto de negar la divinidad de Jesucristo, la traducción del Nuevo Mundo vierte el texto sagrado de la siguiente forma. Observe. Jehová mismo me produjo. Noten la gran diferencia. Mientras en el texto anterior, en la versión Reina Valera, el verso 22 dice, me poseía. Es una cosa muy diferente que Dios posea o tenga bajo su poder, bajo su dominio, la sabiduría. Ahora, esta versión de la Biblia dice, Jehová me produjo. Es la sabiduría hablando y dice, Dios me produjo. Es una forma de decir, Dios me creó, Dios me hizo. Como el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás, dice esta versión de la Biblia. Desde tiempo indefinido fui instalada, desde el comienzo, desde tiempos anteriores a la tierra. Cuando no había profundidades acuosas, fui producida como con dolores de parto, cuando no había manantiales cargados pesadamente de agua, antes que las montañas mismas se hubieran asentado primero que las colinas, fui producida como con dolores de parto. Muy diferente que la sabiduría de Proverbios diga en la versión Reina Valera que usamos, Jehová me poseía o me tenía bajo su dominio, bajo su control, a que esta versión de la Biblia diga Jehová me produjo, porque esta versión de la Biblia da a entender que la sabiduría fue creada. Pero ahí no termina el dilema. Cuando nosotros señalamos a aquellas personas que pertenecen a esta sociedad religiosa, de que han tergiversado las escrituras, discutimos, intercambiamos, les decimos que la versión de ellos es una tergiversación, ellos van a responder, pues, ¿cómo te parece que muchas Biblias traducen Jehová me produjo o Jehová incluso me creó? Y te van a citar varias, es más, te van a citar versiones de la Biblia que hoy día son reconocidas como muy fidedignas o muy confiables o muy correctas en su traducción. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, y los católicos creen en la divinidad de Cristo. La Biblia de Jerusalén, versión de 1971, dice, Yahvé me creó. Esta Biblia se caracteriza por injertar en el Antiguo Testamento el nombre Yahvé en vez del término Jehová. Pero dice, me creó, primicia de su camino antes que sus obras más antiguas. Entonces, hermanos, ahí tenemos una seria dificultad, porque podríamos en medio de un intercambio con los miembros de la sociedad de la Atalaya, arguirles, tu Biblia está tergiversada, mi Biblia es la que es correcta. Pero si se decidiese resolver, bueno, vamos a mirar otras versiones de la Biblia, a ver cómo traducen el texto, pues resulta que varias traducen así, inclusive mucho más estrambótico que los testigos de Jehová, porque dice, Yahvé me creó, me creó. ¿Esto qué implica? Según la ideología o doctrina de este grupo religioso y de los que niegan la divinidad de Cristo, que la sabiduría está diciendo en Proverbios 8 que ella fue creada por Dios. Bueno, ahí no termina el dilema. Vamos a mirar la postura doctrinal de los testigos. En Proverbios 8, la sabiduría está diciendo que fue creada a la luz de la Biblia de ellos y de otras versiones de la Biblia. Muchas versiones de la Biblia dicen, Jehová me creó, el Señor me creó, Yahvé me creó. Entonces, ¿cómo resolver el dilema? Ellos inmediatamente no se van a quedar en Proverbios, capítulo 8. Te van a citar otro texto que para ellos es el texto contundente, el texto que define la cuestión acerca de la divinidad de Cristo. Y ese texto
es Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24, que dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que es, según este texto, es poder de Dios, pero Él es sabiduría de Dios. ¿Notan? Entonces te van a decir, mira, este texto de la Biblia enseña que Jesús es la sabiduría de Dios. Y en Proverbios 8, la sabiduría de Dios dice que fue creada por Dios. Por ende, Jesús no es eterno. Jesús fue creado. Jesús, como es la sabiduría, según Primera de Corintios 1:24, y como esa sabiduría habla en Proverbios 8 y dice que fue creada, conclusión, Jesús no es Dios. Jesús no es un ser divino, sino más bien un ser que Dios creó en el principio. La primera obra que Dios creó fue Jesucristo. Si quieren más corroboración de esto, te dirá el adepto de esta religión que niega la divinidad de Cristo, te va a decir, lee el contexto de Primera de Corintios 1, sigue leyendo y te vas a sorprender cuando llegues al versículo 30 que dice, mas por él, o sea, por Jesucristo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces te van a decir, mira, dos textos del Nuevo Testamento nos dicen que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Pero Proverbios 8, en donde la sabiduría de Dios está hablando, dice que ella fue creada. Dice, Jehová me creó. Entonces, la conclusión ineludible es que Jesús, que es la sabiduría de Dios, fue creado por Dios y no es eterno, no es Dios, no es un ser divino. Este es el argumento que vamos a responder. Hago la aclaración, ¿no? Todo lo que acabé de decir es la doctrina errada, la doctrina equivocada, que vamos a tratar en este lapso de tiempo de resolver y de explicar a la luz del Nuevo y el Antiguo Testamento, por supuesto, con algunas explicaciones razonables. Cristo creado por Dios. Mire lo que dicen ellos en esta revista, los testigos de Jehová, en la revista ¿Debería creer usted en la Trinidad? Página 14. Dicen, note la relación estrecha que hay entre esas referencias al origen, o sea, dicen que fue creado, al origen de Jesús y las expresiones de la sabiduría figurativa en el libro bíblico de Proverbios. Yahvé me creó. Aquí citan la Biblia de Jerusalén en esta revista que se llama ¿Debería creer usted en la Trinidad? Y siguen diciendo, aunque se usa el término sabiduría para personificar a aquel a quien Dios creó, la mayoría de los eruditos buscan como apoyo en los eruditos, concuerdan que es realmente una figura retórica para aludir a Jesús como criatura o ser creado, criatura celestial antes de su existencia humana. Entonces, es claro, ellos niegan la divinidad de Cristo por medio de usar Proverbios capítulo 8 y conectarlo con Primera de Corintios capítulo 1. ¿Qué dice Proverbios 8? Según el pensamiento de ellos, que la Biblia dice que la sabiduría está diciendo, perdón la redundancia, la sabiduría dice allá en Proverbios 8 que Dios la creó. Y Jesús es la sabiduría de Dios según Primera de Corintios 1, 25 y 30. Por ende, Jesús fue creado. Para ellos no hay más discusión, el caso se cierra. Ellos creen que entonces con esto tienen toda la doctrina correcta y tienen la razón. Cristo creado por Dios. Pero vamos a ver cómo es que algunos comentaristas han tratado de desenmarañar este asunto. Dice, esta doctrina no es nueva. Alguna vez en el seriado de lecciones que les estoy dando sobre la historia de la iglesia, les hablé de Arrio, que fue un personaje del siglo III, que fue el que empezó a enseñar que Jesús no es Dios. Y entonces dice, así escribió Arrio, un sacerdote en Alejandría, cerca del 336 antes de Cristo, ahí me equivoqué, después de Cristo, en referencia a Proverbios capítulo 8 del 22 al 23. ¿Cómo interpretó Arrio
Proverbios 8, ahí está entre comillas, antes que él, Cristo, fue concebido o creado o ordenado o establecido, él no existió. Esto está en uno de los libros que se llama Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, una carta que le escribe a Arrio Eusebio. Para Arrio, explica este comentario, había un tiempo con Dios solo, sin Cristo ni el Espíritu Santo, o sea, Cristo fue creado y el Espíritu Santo también. Entonces, interesante conocer la postura doctrinal de esta religión, de esta doctrina, de esta secta, que lastimosamente al enseñarle esto a muchas personas los están conduciendo es a la perdición, porque como les dije al principio, creer en la divinidad de Cristo es esencial para la salvación. Pero vamos a ir directamente entonces al argumento, mis hermanos. Enseña Primera de Corintios 1, antes de hablar de Proverbios 8, Primera de Corintios 1, que Jesucristo es o que Jesús posee la sabiduría. Hay que saber entender estos asuntos, ¿no? Primera de Corintios 1, y vamos a leer el contexto de Primera de Corintios. El texto que ellos citan es el verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Adicional le anexan el verso 30 también de este pasaje. Pero miremos el contexto. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿cuál es el tema de Primera de Corintios 1? La sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ligeramente voy a explicar ese versículo 21 que es un poco confuso en su lectura. Ya que en la sabiduría de Dios, aquí cuando dice en la sabiduría de Dios se refiere a su presciencia, a su conocimiento anticipado, a todos sus planes desde antes de la fundación del mundo, su sabiduría en la eternidad, ¿sí? Él en su sabiduría dispuso que la salvación fuera por medio de Jesucristo, pero el mundo estaba alejado de Cristo, el mundo no conocía a Dios. Dice Efesios capítulo 2, verso 11, que los gentiles, particularmente los gentiles, estaban fuera del conocimiento de Dios. Todos los que pecaron, Romanos 3:23 dice, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el único pueblo en el mundo que conocía a Dios era el pueblo judío, el pueblo hebreo. A ellos se les reveló el Antiguo Testamento, a ellos Dios les envió profetas, pero el resto del mundo no conoció. Eso es lo que dice el verso 21. El mundo, hablando del mundo gentil, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Interesante notar algo que nos puede confundir acá. Cuando leemos ahí, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esa frase, la sabiduría, que está conectada con el mundo, no es la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del mundo. Porque nos podemos confundir, ¿no? Porque la primera línea dice la sabiduría de Dios, pero la segunda línea, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, la sabiduría no es la de Dios, no es la de la línea anterior, es la sabiduría humana, particularmente la filosofía griega, porque esto es una carta a griegos, a los corintios que alababan la filosofía griega, ¿no? Lo podemos corroborar por el verso 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos, está hablando netamente de los griegos, buscan sabiduría, pero filosofía, sabiduría humana. Ahora, si esta explicación que les estoy arrojando, mis hermanos, no satisface las dudas, yo los animo a que lean la nueva versión internacional, a que lean la nueva traducción viviente de la Biblia, y casi todas estas versiones suelen agregar una palabra que la versión Reina Valera omite, y es que dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agregan la palabra humana, dando a entender que hay dos sabidurías en el texto, la de Dios y la sabiduría del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que el mundo, por su filosofía, por su sabiduría, el mundo griego, por su sabiduría y por su filosofía, le era imposible conocer a Dios. A través de esas filosofías nunca iban a poder tener conocimiento del Dios verdadero. Entonces, ¿qué dispuso Dios? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura, ese término, la locura,
es una ironía. Es una ironía porque Pablo jamás llamaría al evangelio o a la predicación locura o que eso sea algo de locos. ¿Qué es lo que pasaba? Así se referían los griegos al evangelio. Ellos se burlaban de los cristianos cuando les hablaron, por ejemplo, de la resurrección. Eso para ellos era cosa de locos. Hechos capítulo 17, cuando Pablo llegó a Atenas, estaban prestándole atención a todo lo que le enseñaba, pero cuando les habló de la resurrección se burlaron. Entonces, ellos llamaban al evangelio locura. A la predicación del evangelio, los griegos lo llamaban locura. Y Pablo se dirige hacia los corintios mostrándoles que, bueno, a eso que ustedes llaman locura es el medio por el cual Dios los puede salvar. Es lo que les está diciendo. En la sabiduría de Dios, en la determinación, en la presencia de Dios, lo que conocemos de Dios, el mundo no puede conocer a Dios mediante su propia sabiduría, mediante su filosofía, mediante la sabiduría humana. Entonces Dios determinó, a él le agradó, él determinó salvar a los que crean en él, por eso que ustedes los griegos llaman locura, pero que es la predicación del evangelio. Es para que entendamos bien ese versículo 21, algo confuso, ¿no? 22, porque los judíos piden señales, pero los griegos, ¿qué es lo que buscan? Filosofía, sabiduría. Pero nosotros, los cristianos, verso 23, predicamos a Cristo crucificado. Obviamente, el tema que Pablo enseñaba, el tema que Pablo predicaba, no era solamente a Cristo crucificado. Pablo enseñó muchos otros temas. Bástenos ver la carta a los Gálatas, enseñó que la ley quedó abolida, que ahora hay que guardar el Nuevo Testamento. Y muchas otras temáticas se enseñaron por parte de Pablo, pero esta frase, predicamos a Cristo crucificado, es una metonimia, es decir, esa frase Cristo crucificado representa toda la temática del Nuevo Testamento, todo el Evangelio y cualquier otro tema que se desprenda de él. Para los judíos ciertamente tropezadero, Cristo era tropiezo para ellos, y para los gentiles, miren lo que les vengo diciendo, por eso creo que la interpretación que les arroja del verso 21 concuerda con esto que nos arroja el verso 23. Para los gentiles Jesús era locura, era tema de locos, y para los judíos, no, pues si me predicas, muéstrame señales y te creo. Esa era la problemática de la época. Más para los llamados, verso 24, es decir, para nosotros los cristianos, sean judíos o griegos, indiferentemente de lo que sean, Cristo para nosotros, dice Pablo, es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Pero, hay un detalle, porque ahí el que dice que Jesús es la sabiduría de Dios de Proverbios capítulo 8 y que como ella dice que fue creado, entonces concluye que no es Dios, esto le va a venir como anillo al dedo, pero, noten el género literario. Nosotros predicamos a Cristo. Pablo predicó acerca de la ley, la abolición de la ley. En la carta a los Corintios enseña acerca de la cena del Señor, enseñó acerca de los dones espirituales, enseñó muchos otros temas, pero aquí en este texto dice, predicamos a Cristo crucificado. Esa frase Cristo crucificado es una metonimia que involucra todo el paquete de temas del Nuevo Testamento, digámoslo de cierta manera. Y además Jesús no solo es llamado sabiduría. En el verso 23 a Jesús se le llama tropezadero y se le llama locura, pero sabiendo entender ese contexto. Ahora, dice, para los judíos ciertamente tropezadero. O sea, la predicación del evangelio causaba tropiezo en los judíos y la predicación del evangelio causaba o hacía pensar que los cristianos estaban locos para los griegos, para los gentiles. Pero a Jesús se le llama de esa forma bajo ese género literario, una metonimia. No es literalmente Jesús un tropezadero, no es literalmente locura, sino que predicar acerca de él causa estos efectos. En los judíos causa tropiezo, en los gentiles causa locura. Pero para los cristianos, Cristo es poder de Dios. ¿En qué sentido? En que el evangelio de Cristo es el poder de Dios. Léanse Romanos capítulo 1, versos 16, que dice que no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Literalmente no es poder milagroso, sobrenatural,
pero es el poder que nos salva, el evangelio. Así que lo que aquí nosotros leemos, hermanos, en este texto, lo que leemos como Cristo, realmente la palabra Cristo es una metonimia que representa su evangelio. Es el evangelio de Cristo el que causa tropiezos para los judíos. Fue el evangelio de Cristo el que causó que ellos llamaran a eso locura, a los gentiles. Es el evangelio de Cristo el poder de Dios, y en el evangelio de Cristo está la sabiduría de Dios. El texto no está diciendo que literalmente Jesús es sabiduría, y mucho menos la de Proverbios 8, ¿no? Así como no está diciendo que literalmente Jesús es el poder de Dios, literalmente es el tropezadero y literalmente es locura. No, no. Hay que entender que existen géneros literarios como la metonimia. ¿Y en qué consiste este género literario? Aquí ligeramente les hablo de él. Permítanme un momento. Resulta que es una figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Es una metonimia, es cuando le llamas a una cosa con el nombre de otra. Obvio, tiene sus reglas. Tiene que existir una relación de contigüidad espacial, temporal o lógica por la que se designa el efecto con el nombre de la causa o viceversa. Y pues yo sé que estas explicaciones a veces nos confunden más. En vez de ayudarnos a entender, nos confunden más. Por eso quiero ir a términos más coloquiales, más dados a nosotros, para que entendamos. Esta figura de lenguaje, hermanos, todos los días nosotros aquí en Colombia la usamos. ¿Por qué? Porque las figuras de lenguaje no discriminan cultura, ni país, ni lengua. Están en todos los idiomas. Pertenecen al lenguaje humano, cualquiera que sea su idioma o su lengua. Ahí están. Cada vez que nosotros le decimos a nuestros hijos después de almorzar, hijo, hija, recoge la mesa, es una metonimia, porque literalmente no le estamos diciendo que vaya y literalmente recoja el entable, la mesa, no. La frase la mesa, sí, representa los platos, los cubiertos, solamente eso, lo que se ensució, la loza que se lava, pero muchas veces decimos así, ve y recoge la mesa. Eso es una metonimia. Nosotros la usamos y no nos damos cuenta que la estamos usando. Otro ejemplo, ese novio enamorado, ¿sí? Enamorado de su novia, quiere pedirle matrimonio y va a hablar con los suegros. Y llega donde el suegro y le dice, suegro, vengo a pedir la mano de su hija. ¿Cierto? Es una expresión muy común. Vengo a pedir la mano. Evidentemente él no está pidiendo solo la mano, ¿no? Él pide toda la hija, ¿no? No solo la mano, pero es una metonimia. Es designar una cosa con el nombre de otra, la causa por el efecto, una parte por el todo. Cuando es una parte por el todo se llama sinécdoque. Pero bueno, en fin, nosotros a menudo, hermanos, usamos ese tipo de expresiones que son metonimias y no somos conscientes de que la usamos. Cuando decimos, es que yo me mato trabajando para ganarme el pan. Otra metonimia, porque uno trabaja no solo por pan, uno también trabaja por otras cosas, ¿no? O cuando uno recibe el pago solo va y compra pan. No, uno compra otras cosas. De hecho, esa metonimia está en la Biblia también, porque Jesús cuando enseñó a orar dijo, danos el pan de cada día, pero obviamente la palabra el pan implica todo nuestro sustento, toda nuestra alimentación, una metonimia. Y a diario nosotros hablamos así y no nos damos cuenta, ¿cierto? No decimos en el momento en que pronunciamos esas frases, como por decir, es que yo trabajo para ganarme el pan y para darles techo. Techo, la palabra techo implica la casa y implica muchas cosas, una metonimia. Pero en el momento en que nosotros la decimos, nosotros no decimos, uff, esa metonimia que acabé de pronunciar, ¿no? Porque uno no es consciente de que las está usando, pero de que las usa, de que dispone de este tipo de figura retórica en todos los lenguajes existe. Y la Biblia no es ajena a ello. Metonimias en la Biblia. Primera de Corintios 10:21, cuando dice, no podéis beber la copa. Evidentemente uno no se bebe el recipiente, la copa, uno se bebe el contenido de la copa, el jugo de la uva, pero aquí la copa representa el jugo, es decir, una metonimia. No podéis beber
el jugo que está dentro de la copa, pero dice beber la copa, ¿cierto? Una metonimia. De ahí que fracasen algunos interpretando este texto y como desconocen estos géneros literarios, terminan concluyendo que la cena se debe tomar en una sola copa y que un solo pan, y hasta existen las iglesias de una sola copa y un solo pan. Error, porque desconocen estos géneros literarios. Sigamos. Mateo 6:11, la oración de Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ¿será que Jesús nos enseñó a orar solamente para pedir pan y que no pidamos carne, ni verduras, ni frutas? No, por supuesto, el término pan es una metonimia que involucra todo el sustento que necesitemos. Isaías 58:14. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob. ¿Cuál era la heredad de Jacob? La tierra de Canaán. Está diciendo Dios que a Israel él le va a hacer que se coman la tierra, el terreno. No, el fruto que produzca esa tierra, el ganado y los animales que se sustenten en esa tierra es lo que Dios iba a darle a comer a Israel. Pero aquí dice, te daría a comer la heredad. Evidentemente una metonimia, ¿no? La causa por el efecto, y esto existe en la Biblia. Así que estos son metonimias. Volviendo al texto que nos concierne en esta lección, al que nos interesa. Primera de Corintios 1, del 23 al 24. Predicamos a Cristo crucificado, metonimia. Predicamos muchos temas dentro del evangelio, pero la frase Cristo crucificado envuelve todas estas temáticas. Y cuando dice Cristo, poder de Dios, es Cristo realmente representa es el evangelio, es poder de Dios, y el evangelio tiene la sabiduría de Dios, pero aquí no se dice evangelio, aquí se dice Cristo porque es una metonimia, la causa por el efecto, o viceversa. Esto es lo que no entienden los testigos de Jehová y dicen, ay, mire, la Biblia dice que Jesús es la sabiduría de Dios, y como la sabiduría de Dios habla en Proverbios 8 y dice que es creada, entonces Jesús fue creado. Total, garrafal error por desconocer géneros literarios, figuras de lenguaje que existen en la Biblia. Y el verso 30 ni se diga, que es el otro texto que ellos citan, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, pues una metonimia. Cristo no es que sea literalmente la sabiduría de Dios, sino que Cristo trajo, reveló la sabiduría de Dios, el evangelio. Pero si Jesús es la sabiduría de Proverbios 8, mire, también es la justificación, también es la santificación, también es la redención, pero todo esto son metonimias. Jesús no es la sabiduría literalmente, sino la reveló, la trajo. También trajo la justificación, trajo la santificación y proveyó para el mundo la redención, y todo es en el evangelio. Pero se dice Cristo porque Cristo representa ese evangelio. Una metonimia que desconocen totalmente muchos, incluyendo los de esta secta, que lo que están haciendo es armar un argumento tomado para unirlo con Proverbios 8 y decir que Jesús no es Dios, que Jesús fue creado. Ahora, si vamos a hablar textualmente o de una forma más explícita, la Biblia no enseña que Jesús sea la sabiduría, sino que él posee la sabiduría, que en él está la sabiduría. Eso es algo diferente. Dice Colosenses 2, del 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este texto ya es mucho más claro. Cada vez que leamos que Cristo es sabiduría, realmente lo que debemos interpretar o comprender del texto es que en él está la sabiduría y no que él sea la sabiduría. Entre que Cristo posea la sabiduría a que Cristo sea literalmente la sabiduría, hay una brecha bastante grande. A propósito, vamos a tocar un detalle de este pasaje. Este texto nos muestra que Jesús es Dios. Este texto dice que Jesús es Dios, de una forma indirecta, por supuesto. ¿Por qué? Porque para que una persona tenga todos es la totalidad, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que implica que es omnisciente, que todo lo sabe. Porque dígame qué persona en el mundo puede decir, tengo
todos, la totalidad de la sabiduría y del conocimiento. Todo omnisciente, todo lo sabe. Eso es un atributo de Dios. Y si este texto dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, conclusión, Cristo es omnisciente y como eso es un atributo divino, Cristo es Dios. Tremendo este texto, ¿no? Donde de manera indirecta se nos dice que Jesús es Dios. Es más, sigamos ampliando un poco más sobre este texto. Dice, ahí está el mismo pasaje, lo recorté porque lo vamos a comparar con otro, dice que en Cristo están escondidos. Es decir, eso es una forma poética de decir que Él es el que posee, el poseedor de la sabiduría. En Cristo está escondida la sabiduría. Y no es eso lo que leímos en Proverbios 8, pero allá dice que el poseedor de la sabiduría es Jehová. Allá la sabiduría que habla en Proverbios 8 dice, Jehová me poseía. Bueno, aquí tenemos un dilema. En Proverbios 8 el poseedor de la sabiduría es Jehová, pero en Colosenses 2 el poseedor de la sabiduría es Cristo. ¿Cuál es la conclusión ineludible? Que Cristo y Jehová son el mismo individuo, es decir, Jesús es Dios, Jesús es Yahvé, Jesús es Jehová y él posee la sabiduría. Es la conclusión más obvia y más certera la que sí conduce la escritura en esta interpretación del pasaje y no lo que pretenden decir los testigos de Jehová. Ahora sí, vayamos a Proverbios capítulo 8. ¿Qué enseña realmente Proverbios? Ya explicamos Primera de Corintios 1, pero ahora vamos a explicar Proverbios capítulo 8. El texto del debate, ¿no? Verso 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Leamos el contexto. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Realmente, el contexto de Proverbios capítulo 8, el que está hablando es Dios. Y Dios está instando a sus lectores del libro de Proverbios a que busquen la sabiduría divina, a que dejen a un lado la sabiduría humana y que se esfuercen por alcanzar la sabiduría de Dios, que es muy valiosa. Es lo que dice el texto. Por eso Dios, quien habla aquí en el verso 11, dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Pero hay algo curioso que sucede en el libro de Proverbios. En el verso que va a seguir, la sabiduría habla. Noten, en el verso 11 es Dios quien habla y anima a la humanidad a que alcance la sabiduría. Pero luego esa sabiduría de la que Dios viene hablando se personifica y habla. Observen, yo, la sabiduría, interesante, ¿no? Habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. O sea, hay momentos en que la sabiduría como que va hablando y esto seduce a la mente del que niega la divinidad de Cristo, del testigo de Jehová, a pensar que ahí está hablando de Jesucristo. Vamos a explicarlo ahorita más adelante. Entonces, en el verso 11 habla Dios, en el verso 12 habla la sabiduría de la cual Dios viene exhortando a que todos la alcancen porque es más valiosa que las piedras preciosas, es algo maravilloso. Y luego, en el verso 13, Dios hace una exhortación, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Ahí habla Dios, habla Dios. Vuelve otra vez como que deja de hablar la sabiduría, pasa a hablar Dios, pero luego sigue Dios diciendo, conmigo está el consejo y el buen juicio, y se personifica, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y sigue hablando la sabiduría y dice, Jehová me poseía. Un dilema, bueno, hay unos versos en donde Dios habla. Hay otros versos en donde la sabiduría es la que habla. Pero una pregunta, ¿por qué la sabiduría habla? El testigo de Jehová y el que niega la divinidad de Cristo inmediatamente dice, porque es una persona y es Jesucristo. Y citan 1 Corintios 1. No, no. Se personifica porque es otro género literario que se llama la personificación.
Es así de sencillo. Los elementos abstractos, elementos intangibles, impersonales, en los libros de poesía se personifican. Eso es un género literario que nos vamos a ver en qué consiste. La personificación, o se le suele llamar prosopopeya, es un tipo de metáfora ontológica y una figura de estilo que consiste en atribuir propiedades humanas a un animal o a un objeto, sea concreto o abstracto, o sea, imaginario, al cual se hace hablar, actuar o reaccionar como una persona. En este caso, la sabiduría, que no es una persona, la sabiduría es un atributo de la divinidad, es un atributo divino, no es una persona. Como decir, la santidad no es una persona, la eternidad no es una persona, la omnipotencia no es una persona, son atributos divinos, entes simplemente impersonales. En el libro de Proverbios se personifican. ¿Por qué? Pues porque el libro de Proverbios pertenece al género literario de la poesía. En la Biblia tenemos 5 libros de poesía: Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Y este tipo de género literario, la personificación es común en esos libros de poesía. Entonces la sabiduría, Dios primero exhorta en el Proverbios 8 a que tengamos sabiduría, y luego esa sabiduría empieza a hablar y a personificarse, porque así sucede. Ahora, hay que analizarlo en todo su contexto. Proverbios, capítulo 1, desde el capítulo 1 la sabiduría se personifica. Es más, mire lo que dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Es esto literal? Hay una señora que de pronto cuando fue a nacer le pusieron, ¿qué nombre le van a poner a la señora? Pongámosle Sabiduría. Doña Sabiduría salió a trabajar y clama en las calles. No, 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 se personifica y se le atribuyen cualidades y actuaciones humanas, pero no es un ente humano, es un atributo divino, un ente impersonal, no es persona la sabiduría. Capítulo 7, verso 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, personificación. Incluso la inteligencia también se personifica y se le llama parienta. Si la sabiduría es Jesucristo, entonces ¿quién es la inteligencia? Sería pregunta, ¿no? Para los que toman muy literalmente estas líneas. Capítulo 9, del 1 al 3. Mire hasta dónde llega la personificación o este género literario. La sabiduría edificó su casa, labró 7 columnas de esa casa, mató víctimas, mezcló vino, puso mesa, envió sus criadas y sobre lo más alto de la ciudad gritó, clamó. Eso es la personificación, porque realmente Jesús, si esta sabiduría de Jesús, pues, edificó casa, labró 7 columnas, mató víctimas, mezcló vino, ¿cómo así? No tiene sentido tomarse este texto tan literalmente, tan al pie de la letra. Proverbios pertenece a los libros poéticos, otro género literario que ignoran los que niegan la divinidad de Cristo y arman ese argumento de Proverbios 8, juntándolo con Primera de Corintios capítulo 1. Proverbios 8. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, ahí se personifica, es un género literario, la personificación. Pero bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio, mis hermanos. Supongamos que estamos equivocados, que esto no es un género literario, que ahí la sabiduría es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Hagamos ese ejercicio mental. Si esta sabiduría es una persona, pues entonces aquí Jesús está acompañado de más personas, porque dice, habito con la cordura, y en el 14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Si la sabiduría es la persona de Jesús, ¿quién es la cordura? ¿El arcángel Miguel? ¿Quién es el consejo? ¿El ángel Gabriel? ¿Quién será el buen juicio? Bueno, ahí sí, que nos imaginemos a ver quién será. No, se personifican. Todos estos elementos, atributos de la divinidad, se personifican en el libro de Proverbios, porque es un libro poético. Y en la poesía, un género muy común es la personificación. Importante. Pero vamos más allá. ¿Se acuerdan que al principio leímos en 2 versiones de la Biblia, la de los testigos y otras versiones, que la sabiduría dice que Dios la creó? En el fondo de esta imagen tenemos ahí
estatuas de filósofos griegos, uno de ellos es Aristóteles, porque en este lapso de tiempo que nos resta, vamos a filosofar un poco. ¿Creó Dios la sabiduría? ¿Es eso lógico? Porque si la sabiduría dice Yahvé me creó o Jehová me produjo, viene la pregunta, ¿creó Dios la sabiduría? Vamos a hacer el ensayo a ver si es posible esto. Primero, los atributos divinos, hermanos, son eternos e inseparables de Dios. Por eso Dios es Dios, por sus atributos. Si no tuviese sus atributos, no sería Dios. Entonces Dios es eterno. Dios, ¿por qué es Dios? Porque es eterno. ¿Por qué es Dios? Porque es omnipotente. ¿Por qué es Dios? Porque es santo. ¿Por qué es Dios? Porque es sabio o omnisciente, todo lo sabe. Por eso es Dios. Entonces los atributos divinos son entes inseparables de Dios. Así como Dios es eterno, su sabiduría es eterna. No pudo ser creada. Su santidad es eterna. No pudo Dios crear la santidad. Es un absurdo, porque los atributos divinos son eternos igual que Dios. Son parte de su esencia, son parte de su naturaleza. Así que eso de que Dios creó la sabiduría es el peor absurdo que puedan cometer. Y vamos al segundo punto. Decir que Dios creó la sabiduría implica que hubo un tiempo en el cual Dios no era sabio. Esa es la consecuencia lógica. Claro, pues si la sabiduría no existía, de una línea en el tiempo de la eternidad hacia atrás no existía la sabiduría, pues entonces Dios no era sabio porque no la había creado, no existía la sabiduría. Y aquí vienen otras preguntas más profundas y absurdas, irónicas. ¿Cómo pudo crear la sabiduría sin saber? ¿O cómo hizo para crearla cuando no sabía nada, pues no existía? Este tipo de filósofo que diga que Dios creó la sabiduría, bueno, tenemos en el fondo de la imagen probablemente Aristóteles, pero no creo que un Aristóteles diga una cosa de esas. De pronto, un filósofo como el de la imagen de abajo, un Kiko, es el único que puede argumentar de esa forma. Pero todo esto nos demuestra algo, mis hermanos. Y con esto vamos a culminar nuestra lección. Esto prueba que las traducciones que dicen me creó contienen error. Y vamos a explicar el por qué no solo la versión de los testigos de Jehová, sino otras versiones de la Biblia tienen el texto que dice Jehová me creó. Resulta, hermanos, que cuando nos traducen las Biblias, cuando las sociedades o las editoriales nos traducen las Biblias, me voy a tomar 10 minutos más del tiempo. Cuando las Biblias nos las van a traducir, yo hablaba ahorita al principio con nuestro hermano Luis Calcetero precisamente de manuscritos y toda esta cuestión, porque existen muchos. Del Antiguo Testamento hay dos fuentes de donde se traduce la Biblia. Existe el texto hebreo, porque el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, y el texto existe, el manuscrito existe, el texto hebreo. Pero existe otra fuente de donde se traduce también el Antiguo Testamento, y es un texto griego que no es tan antiguo como el texto hebreo. El texto hebreo existe desde unos 600, 500 años, parte de él se viene escribiendo desde 600 hasta 800 años antes de Cristo y se culmina 400 años antes de Cristo, el texto hebreo. Pero el texto griego del Antiguo Testamento surgió un poco más tarde, entonces no es tan antiguo, no es tan fidedigno, pero algunas versiones de la Biblia fueron traducidas no del manuscrito hebreo, sino del manuscrito griego, y aquí es donde viene el problema. Ese manuscrito griego se conoce como la Septuaginta, ligeramente vamos a hablar de esto. 72 sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén trabajaron por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío, o sea, el texto hebreo. En general se piensa que la LXX es una sigla para Septuaginta, habría sido formada con el objetivo de cultivar la fe en las comunidades de israelitas piadosos que vivían en la diáspora después del cautiverio y que se comunicaban en lengua griega común. En la época, cuando el imperio griego se toma el poder del mundo, se hablaba griego.
En aquella época residía en Alejandría una muy nutrida y numerosa comunidad de inmigrantes hebreos. Vamos a mirar un poco mejor esta historia. ¿Cuándo nace la versión Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta entonces? Es la traducción de los manuscritos hebreos originales del Antiguo Testamento hebreo por 72 judíos que quisieron traducir ese manuscrito hebreo y lo pasaron al griego, lo tradujeron al idioma griego. ¿Por qué? Porque en la época en que lo tradujeron, el griego era la lengua universal. Entonces, tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo y lo pasaron ¿a qué? Lo pasaron al griego. Vamos a ver la historia, vamos a repasar en este momento, denme unos minutos más. El cautiverio babilónico, Israel quedó atrapado en Babilonia, durante 70 años fue su cautiverio, es una historia que más o menos ya conocemos algunos. Luego, después de que cae el imperio babilónico, llegaron los persas. Darío, Jerjes le permiten a Israel regresar a su tierra, reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, volver a vivir en Palestina. El imperio medo-persa, desde el 532 hasta el 333. Pero ese imperio cayó en guerra contra el imperio griego de Alejandro Magno. Imperio griego desde el 333, oído, al 164. ¿Por qué? Porque en el año 164 los judíos no se aguantaron más de estar sujetos, que primero bajo el imperio babilónico, que luego sujetos al yugo de los medos y los persas, y luego ahora con los griegos. Entonces los judíos se rebelaron contra los griegos y eso es lo que se conoce históricamente como la revuelta macabea. Y nace el reino de Judea. Ahí es donde se empieza a llamar Judea, ¿sí? El reino en realidad es Israel. Se independizaron de los griegos y formaron un reino de una dinastía de judíos llamados los Asmoneos, que reinó desde el 164 hasta el 37. En esa época, hermanos, que están en el periodo de 400 años de silencio que pocos estudian, en esa época Israel se volvió tan poderosa que se expandió por el mundo de esa época, conquistó naciones vecinas y obligaba a los súbditos a circuncidarse, impusieron la circuncisión y que tenían que guardar la ley de Moisés. Israel se volvió un reino poderosísimo en esa época, yo los animo a que lean esa historia, y entonces ellos para que el Antiguo Testamento, la ley, fuera enseñada en todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Como la lengua que se hablaba en esa época, en esas fechas, el idioma más reconocido era el griego, tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego y nace la Septuaginta. Y además de eso, implementaron lo que conocemos como la sinagoga. Entonces, en las sinagogas, ellos regaron sinagogas por todas partes del mundo, tenían el poder del mundo, y la versión del Antiguo Testamento que se leía en las sinagogas era la Septuaginta, o sea, la traducción del hebreo al griego. ¿Con qué fin? Para que el mundo entero aprendiera la ley de Moisés, una forma de proselitismo. Entonces, por eso es que cuando Pablo hacía sus viajes y sus recorridos evangelísticos, a donde llegaba, a Italia, a Tesalónica, a Galacia, a Roma, habían sinagogas de judíos regados por todos lados del mundo y en todas partes lo persiguieron. Y eso es lo que dice Hechos 15:21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, es decir, desde la revuelta macabea, desde tiempos antiguos, tienen cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, para esas fechas de Jesús y de los apóstoles, ya los judíos habían hecho su trabajo y habían regado por todo el mundo la sinagoga y la Septuaginta para los de habla griega. Pues resulta que esa versión Septuaginta, los que la tradujeron se equivocaron en la traducción y en vez de traducir Jehová me poseía, como dice la versión Reina Valera, porque la versión Reina Valera tiene algo positivo en el Antiguo Testamento y es que cuando esa sociedad nos tradujo la Biblia del Antiguo Testamento, no se basó en la Septuaginta que contiene errores, se basó en el texto hebreo, nos tradujeron directamente el Antiguo Testamento del hebreo al español, pero cuando uno lee la Septuaginta, y aquí tengo una versión textual, dice el Señor me creó.
Pero la palabra hebrea, cuando uno mira el texto hebreo, no puede traducirse creó, porque la palabra hebrea es caná, y caná no significa crear. Según este diccionario, comentario, el verbo hebreo caná, empleado por el autor, aparece muchas veces en Proverbios, significa adquirir y consiguientemente poseer, como traduce también la Vulgata latina, que es una versión en latín, y las versiones de Aquila, Símaco y Teodosión. La significación de poseer está aquí determinada por el desde siempre. Claro, el verso 22 dice, el Señor me creó, ¿cierto? En estas versiones que tradujeron de la Septuaginta dice, el Señor me creó. Y en el verso que sigue dice, eternamente tuve el principado. Ahí ya hay una contradicción, porque o lo creó o es eterna. Ya hay una contradicción, hay un error de traducción y, no, y el error de traducción nació no en las sociedades que traducen, sino de los que tradujeron la Septuaginta 150 años antes de Cristo. Ellos fueron los que se equivocaron y, por supuesto, toda sociedad bíblica que nos traduzca el Antiguo Testamento al español, pero se basa en la Septuaginta, va a heredar el error que cometieron esos judíos y así no la van a traducir. Ese es el lío que hay. Entonces, a veces hay que leer en las introducciones de la Biblia, en el prólogo o al final, en el índice, de dónde se tradujeron, de dónde se tradujo esa Biblia. Ahí a veces se nos dice que en qué manuscritos se basaron, si fueron en los más antiguos, si el Antiguo Testamento se basó en la Septuaginta o se basó en el texto hebreo. Eso es importante saberlo porque la Septuaginta contiene errores. Nuestro hermano Jaime Restrepo, en este libro llamado La Doctrina de la Deidad, hizo el siguiente comentario. Los especialistas en lenguas semíticas, entre los cuales se destaca Barney, que es uno de los expertos en hebreo, afirman que el verbo hebreo caná tiene el sentido de engendrar, cosa bien diferente de crear u obtener. Y especialmente se debe traducir poseer, pero nunca significa hacer o crear. Se trata pues de un error de la versión Septuaginta que la adoptaron ¿quiénes? Como anillo al dedo, los testigos de Jehová. Entonces, hermanos, ahí está la explicación del por qué varias versiones de la Biblia dicen Jehová me creó. Pero ya vimos, primero, filosóficamente es un absurdo decir que Dios creó, que Dios creara la sabiduría, porque antes de crearla, entonces, ¿qué implica? Que Dios no era sabio. Ahora vienen los dilemas. ¿Cómo un ser que no era sabio, cuando no existía la sabiduría, pudo crear toda la sabiduría sin saber nada? Absurdo total. Y además la misma sabiduría, además de que dice en ese verso 22, Jehová me creó, en el verso que sigue dice, eternamente tuve el principado. Entonces, o es eterna o es creada, una de dos. No, es un error de traducción de la Septuaginta, una Biblia de un Antiguo Testamento del 150 antes de Cristo, y que muchas versiones de la Biblia se traducen de esa fuente y heredan el error que cometieron ellos. Pero la versión Valera que nosotros usamos se tradujo el Antiguo Testamento del manuscrito hebreo y por eso la variante poseer, mientras que las otras dicen me creó. Es un absurdo decir que Dios creó la sabiduría, porque la sabiduría es un atributo divino que pertenece a Dios, al Creador, y es tan eterna como Él. Y además, como el Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo posee la sabiduría, que en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, la conclusión ineludible es que Jesús es omnisciente y por ende es Dios, y es el Jehová de Proverbios 8, porque Jehová de Proverbios 8 posee la sabiduría y Jesús en Colosenses 2 posee la sabiduría. No hay escapatoria. Jesús es Dios y es un error esto que enseñan algunas religiones, negando la divinidad de Cristo, y al negar la divinidad de Cristo se condenan. Juan 8:28 dice, si no creéis que yo soy, dice Jesús, si no creen que yo soy, o sea, que Él es Dios, en vuestros pecados moriréis. Gracias, hermanos, por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga. Y vamos a hacer una oración para culminar. Permítanme aquí, nuestro hermano Julián es quien nos va a despedir con una oración y luego vienen las preguntas.